Lo que vais a escuchar hoy es un auténtico bombazo. La reina Letizia, la misma que sonríe impecable en las fotos oficiales, habría pasado el fin de semana no con Felipe VI, sino con su supuesto amante. Sí, lo habéis oído bien. Mientras la corona vende imagen de unidad en Egipto, en Madrid se cocía el rumor más escandaloso de Zarzuela. Antes de seguir, suscríbete porque aquí no maquillamos la información. Aquí se cuentan las verdades que nadie más se atreve a decir. ¿De verdad creéis que esta casa real es tan intocable? Pues vamos a destapar todo. Porque según varios periodistas y voces expertas, el matrimonio de Felipe y Letizia sería poco más que un espejismo. Un equipo de trabajo, dicen. Nada de amor, nada de complicidad, solo una fachada para garantizar que Leonor llegue limpia al trono. Y mientras tanto, cada uno haría su vida en paralelo. Los rumores no son nuevos, se arrastran desde 2012, cuando estuvieron al borde del divorcio y los periódicos ya tenían preparado el titular. Aquello se frenó por presión institucional, porque un divorcio en pleno reinado habría sido un terremoto imparable. Pero ahora, la historia parece repetirse con tintes aún más oscuros. La diferencia es que ya no fingen. Antes, cuando estallaba una noticia incómoda, rápidamente los veíamos de compras por Madrid, cogidos de la mano, forzando una sonrisa para las cámaras. Hoy, ni eso. El silencio y las malas caras lo dicen todo. Y en Egipto, esas caras largas han sido imposibles de disimular. Y lo más duro llega ahora. Mientras Felipe se preparaba para su viaje oficial, Letizia habría preferido pasar las horas previas con un empresario catalán, el hombre con quien supuestamente mantiene algo más que amistad. Una decisión que no es casual, un gesto de distancia total hacia su marido, y un desafío directo a la imagen de familia perfecta que Zarzuela intenta sostener. Lo que más sorprende no es solo la distancia entre Letizia y Felipe VI, sino como ella ya ni siquiera intenta ocultar sus movimientos. Según varias fuentes, la reina habría reorganizado parte de su agenda institucional para cuadrar encuentros con un poderoso empresario catalán. Y atención, no hablamos de cenas improvisadas, hablamos de fines de semana estratégicamente alargados, viernes y lunes libres para disfrutar fuera de la mirada oficial. Los rumores encajan con un patrón inquietante: Letizia cancelando actos menores, desplazamientos que se ajustan a su conveniencia y escapadas discretas con ese hombre que, aunque no se mencione su nombre en las crónicas, todo el mundo en el círculo empresarial ya señala con el dedo. La palabra que más se repite es poder. No se trataría de un cualquiera, sino de alguien con influencia, dinero y una agenda lo bastante amplia como para moverse en la sombra sin levantar sospechas. Y aquí entra la gran contradicción. Mientras la Casa Real presume de transparencia, de ejemplaridad, de sacrificio por España, su reina consorte estaría dedicando sus horas más privadas a cultivar una relación que dinamita la credibilidad del matrimonio real. ¿Cómo sostener la fachada cuando la propia Letizia prefiere la compañía de otro hombre antes que la del rey en su cumpleaños número 53? Porque no olvidemos ese detalle clave. Letizia habría elegido celebrar su día con él, y no con Felipe. Una bofetada simbólica a la corona, una declaración silenciosa de que lo que antes era un secreto, ahora ya ni se esfuerza en disimularse. En Egipto vimos a una reina con semblante gélido, más pendiente de sus pensamientos que de su papel oficial. ¿Casualidad? Difícil de creer. Los analistas coinciden, no estamos ante un simple rumor de alcoba. Este tipo de encuentros tienen un trasfondo político y mediático. ¿Qué significa para España que la reina tenga un pie dentro y otro fuera de Zarzuela? ¿Qué mensaje lanza a los ciudadanos cuando se ausenta de su propia familia para pasar el tiempo con alguien ajeno a la corona? El silencio de Felipe lo dice todo. Un monarca resignado, que ya no confronta, que ya no finge, que se limita a soportar el peso de la institución mientras su mujer escribe otra historia paralela. Y aquí la pregunta que flota en el aire: ¿aguantará mucho más esta farsa, o estamos presenciando el prólogo del mayor escándalo real desde la caída de Juan Carlos I? Cuando pensábamos que los fantasmas del pasado estaban enterrados, el nombre de Jaime del Burgo vuelve a aparecer como una daga afilada en mitad de esta tormenta. El abogado, que en su día aseguró haber tenido una relación íntima con Letizia antes y durante su matrimonio con Felipe VI, no solo destapó secretos, sino que marcó un antes y un después en la credibilidad de la reina. Muchos creyeron que se trataba de un ataque sin pruebas, pero ahora, con las nuevas informaciones, esas piezas del rompecabezas empiezan a encajar demasiado bien. Del Burgo habló de confidencias, de viajes, de mensajes que jamás deberían haber salido a la luz. Su relato fue tachado de rencoroso, de oportunista, y, sin embargo, ¿qué pasa cuando vemos a Letizia repetir el mismo patrón con otro hombre, esta vez un poderoso empresario catalán? Los paralelismos son tan inquietantes que resulta difícil no pensar que la historia se repite, pero con actores distintos. Los encuentros clandestinos de Letizia se multiplican en los rumores de Zarzuela. Los viernes libres, los lunes milagrosamente despejados, una agenda que no responde solo a cuestiones institucionales, sino a caprichos privados. Y lo más duro, mientras Felipe se refugia en sus obligaciones como jefe de Estado, su esposa parece moverse como una mujer libre, con una vida paralela cuidadosamente protegida por el silencio de quienes trabajan a su alrededor. Los pasillos de Palacio hierven de comentarios. El personal de confianza sabe más de lo que dice. Son ellos quienes ven las llamadas, los movimientos, los cambios de humor.
Son ellos quienes comentan, en voz baja, que Leticia está demasiado sonriente cuando regresa de ciertos fines de semana, y demasiado ausente cuando toca estar junto a su marido. La discreción reina en Zarzuela, pero también la incredulidad. Lo de Del Burgo parecía una anécdota incómoda, un secreto vergonzoso que con el tiempo quedaría en el olvido. Pero lejos de desaparecer, hoy sirve como espejo. Si entonces se atrevió a ocultar una relación sentimental del rey, ¿qué le impide ahora volver a hacerlo, solo que con un perfil aún más influyente, con un empresario capaz de ofrecerle lo que Felipe no le da? Poder, riqueza, libertad. Y en medio de todo, el rey. Felipe VI, cada vez más gris, más apagado, más derrotado. Un hombre que, como su madre en su día, parece condenado a aceptar en silencio las humillaciones públicas y privadas. Porque si Del Burgo fue la primera grieta, el empresario catalán puede ser la bomba definitiva. La pregunta es, ¿hasta cuándo resistirá esta farsa matrimonial antes de que estalle en pedazos frente a toda España? Porque no nos engañemos. El viaje a Egipto ha sido, en realidad, una cortina de humo. Una puesta en escena institucional para disimular lo que ya corría como pólvora por los pasillos de Zarzuela. Leticia había pasado su cumpleaños no con Felipe, sino en compañía de su círculo más íntimo y, según se comenta, en esos momentos clave también habría hecho hueco para estar con ese misterioso empresario catalán que hoy aparece como la figura más incómoda en toda esta trama. La sonrisa impostada en los saludos, las miradas gélidas durante los actos oficiales, los silencios demasiado largos entre discursos, todo transmitía tensión. Y lo cierto es que no hacía falta ser un experto en protocolo para percibirlo. Había un muro invisible entre Felipe y Leticia, un muro que ni las cámaras pudieron disimular. El rey habló de paz, de reconciliación, de dignidad, mientras su propia vida se desmorona a escondidas. Un discurso solemne ante la tragedia internacional, pero vacío en lo personal. Y Leticia, en silencio, parecía confirmar con su gesto serio que lo suyo ya no es un matrimonio, sino un acuerdo frío, un pacto de conveniencia por el bien de Leonor y Sofía. Zarzuela intenta transmitir normalidad, pero las pruebas se acumulan. Los cumpleaños separados, las agendas que ya no se cruzan, los rumores que ni siquiera se esfuerzan en tapar. Y ahora, la sombra de Del Burgo mezclada con la figura poderosa de un empresario capaz de darle a Leticia lo que Felipe no ha podido. ¿Acaso no estamos ante la tormenta perfecta para hacer tambalear la monarquía? Este viaje debería haber sido un escaparate de unidad, pero terminó siendo todo lo contrario, un escenario de desconfianza, de frialdad y de sospechas que hoy ponen en jaque al matrimonio real. La pregunta no es si hay crisis. La crisis es evidente. La pregunta es hasta cuándo resistirán este teatro. ¿Y tú qué piensas? ¿Estamos viendo el principio del fin del matrimonio entre Felipe VI y Leticia Ortiz? ¿O crees que, como tantas veces, la corona conseguirá maquillar el escándalo hasta hacerlo desaparecer?